voy a bañar, lo voy a hacer con los ojos. Traté de silenciar a todos, pero creo que la gente que va entrando, ya. Muy bien. Pues bienvenidos a todos. Anet, una preguntita. ¿Tú nos vas a mandar luego la clase grabada? Sí, si me la piden, ya la estoy grabando y adelante, la podemos enviar a quien la quiera. Es que es buenísimo volver a repasar todo lo que vimos. Definitivamente. Sobre todo si empezamos con esto, ¿no? Gracias. Muy bien. Pues bienvenidos a todos. La clase de hoy tratará sobre una midá conocida como Tiferet. Y vamos a definir desde muchos puntos de vista qué es Tiferet. Y obviamente estamos en la semana de Tiferet, aunque hoy es el último de Tiferet, pero todavía tenemos la oportunidad de entender. En la tercera semana del Omer se considera la semana de Tiferet. Siempre que traducimos, por definición traicionamos, porque traducir nunca va a tener una excelente traducción, pero la mejor manera de decir en el español qué es Tiferet es tener equilibrio, tener armonía y belleza. Y aunque parecen tres cualidades diferentes, vamos a notar que a través de esta clase vamos a ver que el equilibrio, la belleza, la verdad y la armonía son algo que trabajan acordemente y trabajan constantemente. Básicamente, todo el tiempo voy a estar poniéndoles ciertas gráficas y en estas gráficas quiero que estén conscientes de lo que vamos a estar viendo porque las clases de Kabbalah y las clases de Machshavá son clases que integran mucha información. Por lo tanto, quiero que vean en el template que tenemos acá de frente, estamos viendo el árbol de la vida como lo presenta el Arizal, el Ari Kadosh, Rabbi Yitzhak Luria, quien nos dice, en base al libro de Sefer HaYetzirah, que Dios creó al mundo a través de 10 fuerzas y estas 10 fuerzas están contenidas en todo el universo. Estas 10 fuerzas son los bloques de la creación y son 10, y como dice el Sefer HaYetzirah, no son 9 y no son 11. Por lo tanto, en esta imagen ustedes van a ver que existe precisamente 10 cualidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esta cualidad particularmente llamada Dat puede aparecer o puede no aparecer. Si aparece Keter, no aparece Dat. Y si aparece Dat, no aparece Keter. Esto es muy importante porque en otras clases y en esta clase también, en alguna clase vamos a explicar cuándo es que aparece Keter y cuándo es que aparece Dat. Como dijimos la clase pasada, durante la época del Omer, nosotros trabajamos las 7 sefirot desde Gesed hasta Malhut. Quiere decir, durante la época del Omer, nosotros, y se los voy a poner acá para que recuerden esta gráfica, nosotros trabajamos en el Omer durante 7 semanas y cada semana vamos a trabajar una cualidad. La primera semana trabajamos Gesed, la segunda semana trabajamos Din y toda esta semana que pasó trabajamos Tiferet. Hoy estamos en este día de Tiferet, que es Tiferet con Malhut. Lo que yo quiero explicar y va a ir dirigido a la clase de hoy es que Tiferet es una fuerza muy particular porque es una fuerza que si nosotros vemos el árbol de la vida, vamos a ver que es exactamente la línea de en medio de todo el árbol de la vida. No nada más porque está en la mitad del eje central, sino porque armoniza las partes de arriba con las partes de abajo. De tal manera que si nosotros pudiéramos hacer estas fuerzas en un orden antropomórfico, ¿por qué digo orden antropomórfico? Porque Dios creó todo el mundo y toda la existencia a través de estas 10 fuerzas y el hombre es el único ser de toda la existencia que Dios dice que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, en el extremo de la creación está Dios en la cabecera y está el ser humano hasta abajo. Y son uno la copia del otro. En muchos aspectos es un poco
algo muy pretendioso decirlo, pero nosotros somos como un sello de lo que es Dios. Por no decir que Dios es el sello maestro y nosotros somos la copia chafa de ese sello maestro. Por lo tanto, estos atributos están metidos en nosotros y nosotros tenemos una mente antropomórfica y por lo tanto, lo que estamos viendo es que las sefirot que van desde Gesed hasta Malhut tienen una connotación antropomórfica, de tal manera que Gesed es la mano derecha, Din es la mano izquierda, Tiferet es el centro, que es nuestro corazón, Netzach es la pierna derecha, pierna izquierda, Hod, Yesod es la zona genital, donde termina la zona genital, y últimamente Malhut se considera los pies y también se considera la boca. Por lo tanto, durante el Omer estamos tratando estas fuerzas y el día de hoy vamos a focalizarnos en entender qué es Tiferet. Para hablar de Tiferet, primero tengo que hablar un poquito de las fuerzas que preceden a Tiferet, porque Tiferet es la armonía que existe y que va a existir entre dos fuerzas completamente opuestas, conocidas como Gesed y conocida como Din o Gvura. Básicamente, cuando nosotros hablamos de Gesed, vamos a hablar de estas fuerzas a nivel cósmico de la creación y por otro lado vamos a intentar hablar de ellas a nivel psicológico y de cómo trabajarlas en nuestra vida diaria y en nuestra realidad mundana. Eso es lo interesante de la Kabbalah. Gesed es el deseo de dar, de compartir y de generar benevolencia. Por lo tanto, en términos muy generales, es la fuerza que precede todas las fuerzas, porque Gesed significa el deseo de dar, el deseo de expandir. Por lo tanto, dice la Torá, Olam Gesed Yibané, que significa el mundo fue creado con Gesed. ¿Por qué? Porque Dios deseó crear y el deseo de crear es impartir una benevolencia infinita hacia un ser que se va a crear. Y lo que pasa es que esta es una fuerza que suena como una fuerza positiva, una fuerza muy linda, pero es una fuerza que está en una expansión tal que en términos muy generales, el mundo no se podría generar nada más con Gesed, porque si no, habría un Big Bang que iría expandiéndose y que nunca tomaría forma de nada. Por lo tanto, la fuerza que va a contener esa benevolencia y que va a limitar esa expansión es una fuerza opuesta completamente llamada Din o Gvura. En términos muy generales, en el árbol de la vida tenemos tres ejes. El eje derecho, con energía positiva, energía extrovertida. Tenemos el eje izquierdo, conocido como la energía introvertida, es una energía que chupa. Y por otro lado tenemos el eje central. Como ustedes pueden ver en esta gráfica, esta fuerza, Gesed, y querer expandir, y la fuerza de Din, querer contraer, son completamente opuestas. Son fuerzas que son completamente opuestas, pero son completamente necesarias para la creación. En un inicio Dios desea crear y su deseo de crear es compartir su existencia, su luz con todo el universo y empieza una expansión. Pero por otro lado, esta expansión podría volverse una expansión eterna y un deseo eterno de Dios de compartir. Y si fuese eterno, nunca se formaría nada. Por lo tanto, tiene que venir una fuerza divina que le dice a esta expansión, detente. Y le dice Dios a esta expansión, dai, para. Esta expansión que para es una fuerza llamada Din, que le pone límites a la expansión de Dios y por lo tanto permite que pueda haber algo que no sea eternamente expandido. Es increíble, pero la verdadera creación comienza no acá, sino comienza acá. Quiere decir, este es el primer día de la creación en donde Dios crea energía y todo es energía, pero el segundo día de la creación
Es el día que la energía adquiere diferenciación. Es el día que la energía se vuelve agua, separa las aguas. Quiere decir, en uno está contenido todo. Pero cuando ya hay dos, el uno de Dios, que es el ejat de Dios, ya puede existir algo que no sea Dios, porque Dios, su definición es que es uno, y por lo tanto lo que no es uno es dos, y nosotros somos a partir de dos. Y las plantas son a partir de dos, y el agua es a partir de dos. Quiere decir que la existencia misma depende de este limitante que puso Dios a su expansión misma. Quiere decir que Dios, para poder crear, se tuvo que limitar Él y hacer un espacio para que nosotros podamos existir. Por lo tanto, ¿qué es Tiferet? Ahora sí ya llegamos al tema ¿qué es Tiferet? Y Tiferet es la perfecta armonía que va a haber entre el deseo de dar y el deseo de recibir, el deseo de expandir y el deseo de controlar. Por lo tanto, Tiferet es la fuerza que armoniza dos fuerzas opuestas. Pero nuestra lógica nos diría que si esto es blanco, como dice el Ramak, que las Sefirot tienen colores, que es muy interesante, porque en efecto nosotros tenemos que todo entenderlo en el nivel que nosotros podamos entenderlo. Cuando Dios crea la luz, increíblemente, la luz es blanca. Si nosotros agarramos y pasamos la luz por un prisma, como lo hizo Newton, vamos a ver que la luz se difracta en 7 colores que van desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. Estos colores que nosotros los vemos en física son exactamente los colores de la Sefirot. Desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. Por lo tanto, Gesed es blanco, Din es rojo, y si nosotros usamos la lógica ordinaria, diríamos, pues Tiferet es la mezcla de blanco con rojo, es rosa. Pero acá viene la maravilla de la definición de Tiferet, porque Tiferet significa algo nuevo que no es la suma de lo anterior. Entonces la gente, como que nos cuesta mucho trabajo entender esto. Entonces, ¿qué color es Tiferet? Tiferet es verde. Entonces la gente se queda como, oh, no entiendo qué está haciendo Tiferet, pero lo que significa es que A y B no es lo mismo que A más B. Es una nueva entidad llamada C, y es una entidad nueva que es mucho más grande que las dos anteriores. Esto desde el punto de vista de otro elemento que podemos montar en el árbol de la vida, es que acá está Abraham y acá está Isaac. Si nosotros entendemos la fuerza de Abraham, Abraham vivió para ser el prototipo y el arquetipo del Gesed. Toda la vida de Abraham era ayudar al prójimo, ayudar al sobrino, ayudar a su esposa, ayudar a los reyes contra los otros reyes. Toda la vida de Abraham fue dar y expandirse para afuera. Por eso trató de salvar a los malvados en Sodoma y Gomorra. Él es puro Gesed. Y él así entendió que así era Dios. Él entendió que estar cerca de Dios era adquirir las cualidades de Gesed. Pero en cambio su hijo adquirió cualidades completamente diferentes. Isaac, como dijimos la clase pasada, Isaac fue el hijo milagroso de unos papás ancianos. Es la primera persona que le hacen el Brit Milá el 8º día, que esto es un cortar, es un din. Y por último, la vida de Isaac se ve completamente afectada porque Abraham lo quiere sacrificar y Isaac se deja sacrificar. La palabra que da Isaac significa la unión que va a tener el din con el Gesed, el atamiento del din con el Gesed. Abraham tiene un hijo muy bueno llamado Isaac, pero tiene un hijo terrible llamado Ismael, que es ahorita el problema más grande que tiene la humanidad. Ismael es una clipa y es un desbordamiento de Gesed. Y por otro lado, Isaac, que tiene un hijo muy lindo llamado Jacob, tuvo un hijo gemelo llamado Isaf, que es el padre de Occidente, que es el padre de Roma, que es el padre del cristianismo, y que realmente
afectó al pueblo de Israel más de 2000 años. Por lo tanto, lo que quiero explicarles es que en los extremos del árbol de la vida, los extremos siempre se pueden desbordar, siempre puede haber clipa, siempre puede haber exceso. Pero en cambio, ¿qué significa vivir en armonía? ¿Qué significa que Jacob vive al centro, que Jacob es equilibrado? ¿Qué significa Tiferet? Tiferet significa que para lograr tener equilibrio, que es una cosa que los seres humanos no podemos lograr nunca en este plano. Desde un punto de vista médico, siempre tienes la temperatura más alta o la temperatura más baja, el pH más alto, el pH más bajo. Siempre estamos oscilando entre estar bien, mal, regular, contentos, tristes. Y en esa línea y en ese movimiento, el cuerpo se mantiene vivo. Por eso cuando uno llega a una terapia intensiva y mientras ve que el corazón está así, perfecto. Pero cuando ve una línea recta, quiere decir que se acabó. Porque nunca en este plano se logra el equilibrio. Entonces, ¿qué es el equilibrio? El equilibrio es la lucha constante, neurótica, que tienen las fuerzas entre Gesed y entre Din. Y por lo tanto, Tiferet no se trata de la armonía perfecta entre ambas, sino el Tiferet significa perpetuo movimiento. El ejercicio que les puedo proponer para que lo entiendan es agarren una escoba en su mano y trátenla de balancear. Agarren a un niño y súbanlo en la bicicleta y le dices pedalea, pedalea, pedalea. En el instante que deja de pedalear, se cae. ¿Por qué? Porque precisamente el equilibrio se logra a través del movimiento. Entonces, lo que nos está diciendo Tiferet es que Tiferet es una midá que siempre tiene que estar en movimiento y siempre tiene que estar cuestionando cuánto quiero dar, pero no es nada más lo que yo quiero dar, cuánto tengo que dar para que mi recipiente pueda recibir y qué necesita mi recipiente que yo dé y cuántas veces yo necesito recibir antes que dar. Y por lo tanto, la luz celestial, porque la línea media es por donde va a pasar el Kaf de Dios. Nosotros somos la cultura de la línea media. Esto es algo que el Rambam Maimónides dice, el camino de en medio siempre va a ser el camino correcto. Pero el camino de en medio no es el camino que se nos ocurra a nosotros, sino es siempre tomando en cuenta el dar, el recibir y la interacción que existe. Entonces, en este momento, quiero explicarles primero a nivel cósmico qué significa esto, porque todo lo que vamos a bajar a nivel humano y psicológico también tiene una implicación de cómo Dios creó el mundo y cómo hizo un imprint para que el mundo se sostuviera. Entonces, antes de pasar a la parte humana, que es la parte donde vamos a tener nosotros que trabajar, vamos a entender algo muy importante, porque otra palabra para designar la palabra Tiferet, dijimos que Tiferet es equilibrio, es armonía, es belleza, que ahorita lo vamos a hablar mucho, y en Ibrit, Tiferet también se conoce como Midat a-Rahamim. Y Rahamim significa misericordia. Entonces la gente confunde la misericordia con Gesed, porque piensan que alguien misericordioso, por supuesto que quiere dar. Y obviamente el concepto de misericordia es mucho más fino que lo que pensamos, porque misericordia es dar, pero saber que lo que vamos a dar no es nada más para satisfacer nuestro deseo de dar, sino entender qué necesita el que va a recibir. Si se lo merece, si está capacitado para recibir. Quiere decir, nuestro deseo es dar, pero no dar como en Gesed ilimitadamente, sino dar en base a lo que tiene la capacidad de recibir el receptor y lo que el receptor también quiere recibir. Muchas veces tú quieres dar y lo que la persona quiere no es lo que tú le quieres dar. Y ese cuestionamiento es algo muy importante que el judaísmo promueve como la línea media del Rambam y como el camino de oro del pueblo de Israel. Lo que estamos acá viendo es que acá a Abraham le salió un hijo, se le salió del huacal. Acá tenemos a Isaac, un hijo se le fue del huacal.
Pero en cambio acá tenemos a una figura llamada Jacob. Y Jacob, aunque tuvo 12 hijos completamente diferentes, unos eran más fuertes, otros más débiles, unos envidiosos, otros no envidiosos, unos eran buenos con los business, otros eran buenos en el estudio, pero todos sus hijos fueron tzadikim y todo Am Israel proviene de Jacob. Quiere decir que en la línea media no hay lugar para que haya clipá. La única clipá que pueda haber en la línea media es pedir tranquilidad y estar en shalvá, y entonces cuando estamos parados es cuando nos caemos. Y el hecho es que Jacob Avinu, después de haber tenido tanta dificultad en su vida y tantos problemas y haberse salido tantas veces de su zona de confort, llegó un momento, después de haberse escapado de su hermano y después de haberse ido con Labán y después de haber hecho toda su casa, él compró un pedazo de tierra y dijo, yo quiero sentarme beshalvá. Beshalvá es en paz. Ya no quiero, ya me quiero retirar, ya no quiero problemas, quiero ya vivir la vida de la vida del retirado de Miami con su yate, tranquilo. Y exactamente el día que dijo, quiero estar tranquilo, es el día que vendieron los hermanos a Yosef y se le cayó todo el mundo. Por lo tanto, en la línea media no podemos pedir paz porque siempre la línea media es cómo conciliar estas dos fuerzas. Voy a pasar a otro esquema. En este esquema que ustedes ven acá, no es exactamente lo que yo estaba buscando, pero es el esquema que propone Hegel. Hegel es el filósofo alemán, que dice que hay dos fuerzas. Una es la tesis, otra es la antítesis, y finalmente hay una fuerza llamada la síntesis. En cierta manera, lo que estamos diciendo es que la tesis es Gesed, la antítesis es Din, y la síntesis y la sinergia y la complementación de ambas fuerzas, nosotros la vamos a llamar Tiferet. Por lo tanto, quiero explicar algo muy importante. No es, una vez más, A y B, y esto es A y B. Esto es A, esto es B, y esta síntesis es una nueva fuerza llamada Tiferet, y esta fuerza no es A y B, es C. Es una fuerza distinta, y lo que vamos a explicar es que es una fuerza que incluye ambas, pero es más grande que ambas. Por eso pongo esta imagen que vemos como una fuerza se complementa con la otra fuerza, logrando una sinergia. Muy bien. Hay algo muy interesante. Les mencioné que la palabra Tiferet también se puede escribir y se encuentra en los libros de Kabbalah como Midata Rahamim. La palabra Rahamim significa Regem, y Regem significa la matriz, el útero. Vean qué interesante. Una vez más regresamos acá. Está la fuerza paterna. Por ejemplo, está el semen. Está la fuerza materna, porque este lado es masculino, este lado es femenino. Tenemos el óvulo. El bebé no es el esperma y el óvulo. El bebé es algo mucho más grande que lo que es el papá y la mamá. Es otro ser. Eso es lo que quiero que entiendan. Y es precisamente el Regem, es la matriz cósmica en donde va a ser posible la creación. Volvemos a la creación. Acá se crea la luz, primer día. Segundo día se crean las aguas, quiere decir se crean las moléculas. Pero realmente la vida comienza a partir del tercer día en el que Hashem crea la vegetación y crea la vida. Por lo tanto, tenemos que entender que estas dos fuerzas preceden a la vida misma. Ahora vamos a hablar de esto a nivel cósmico. Les va a parecer difícil, pero es muy interesante que ahorita yo puedo compartirles una pantalla y ver el texto de la Torá, porque es muy interesante ver cómo Dios mismo en la creación tiene integradas estas informaciones que estamos tratando de nosotros ver. En Breshit, en la parashá de Breshit, cuando empieza la Torá, dice Breshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz,
Y quiero que vean una cosa, todo el primer relato de Bereshit, cada vez que va a hablar de Dios, va a hablar de Dios con el nombre ni más ni menos que Elohim. Vean, dice Bereshit bara Elohim. Vamos más adelante, dice Vairá Elohim. Posteriormente vamos a otro pasuk y vemos acá Vayomer Elohim. Y seguimos adelante y vemos que aparece la palabra Elohim, designando la fuerza creativa de Dios, exactamente 32 veces. Este es un dato muy importante que no corresponde a esta clase, que tiene que ver con la clase de Sefer HaYetzirah, pero lo que quiero que pongan atención es que siempre, todo el primer relato de Bereshit, cuando hablan de Dios, hablan de un nombre de Dios que se llama Elohim. Y esto representa un problema muy grande, porque la palabra Elohim, primero que todo, es plural. Y nosotros sabemos perfectamente que si te podemos hablar algo de Dios, tenemos que hablar de Dios como Ejat, uno. ¿Cómo que Elohim? Elohim es muchos dioses. Es más, la Torah cuando habla de no amarás a dioses extraños, dice Elohim Ajerim. Es una palabra plural de hablar y ustedes se van a ir sensibilizando, pero la palabra Elohim denota Midat Adin, denota al Dios de la justicia, al Dios de las leyes naturales, al Dios duro de la Geburá. Y por lo tanto, nos llama mucho la atención que hemos leído toda la vida la Torá y no llaman a Hashem por el nombre que nosotros conocemos, que es Yud-Kei Vav-Kei. ¿Por qué lo llaman Elohim? Cuando termina el primer párrafo de la Torá, cuando acaba de crear al hombre, creó el Shabbat, todo esto, termina la narración, después de 32 psukim, y comienza una segunda narración. Y en la segunda narración, curiosamente, que es inmediatamente después, empieza diciendo, Eile toldot Shamaim Baibaram Bayomahu, que significa, estos son los relatos de la tierra cuando Dios creó en ese día. Y a partir de ese momento, cada vez que va a hablar de Dios, ya no aparece Elohim solo. Aparece Hashem Elohim. Y de repente te vas a otro pasuk y dice, Vayar, por ejemplo acá, Vayitzar Hashem Elohim. Y seguimos más adelante y dice, otra vez, Vaitzmach Hashem Elohim. Y todo a partir de este momento cambia de ser Elohim, todo el primer pasuk, 32 veces dice Elohim, y todo el segundo pasuk, que es cuando el hombre fue creado y fue puesto en Gan Eden, y le dice al hombre que haga esto y que no haga el otro, y que haga acá y que haga allá. Cada vez que va a hablar de Dios, dice Hashem Elohim, Hashem Elohim. Obviamente, no es ningún descubrimiento mío, esta es una cosa que Rashi dice muy, muy claramente, y dice, ¿qué es esta disparidad entre el primer relato y el segundo relato? Hay muchas cosas que analizar a través de este primero y segundo relato, pero básicamente lo que estamos viendo es que todo el primer relato habla de Dios como Elohim, que significa Midat Adin, significa la cualidad de poner límites, de hacer leyes, de poner un límite a la existencia y a la expansión. Pero el segundo relato habla de Hashem, que es el tetragramatón Elohim. Hashem y Elohim. ¿Y qué es Hashem? Hashem es Midat Rahamim. Y ahorita lo vamos a entender. Significa que cuando Dios creó el mundo, originalmente en concepción, el mundo iba a ser un mundo de din. Un mundo donde la persona o las cosas tenían que vivir en base a lo que Dios quería, y si no hacían lo que Dios quería, dejaban de existir. Y básicamente, aunque no lo crean, los animales y la naturaleza vive en Midat Din.
cuando nosotros vemos, por ejemplo, en Animal Planet, un programa y vemos que un tigre se esconde y se come una gacela, y luego vemos que los animales chiquitos son consumidos por los animales grandes, y vemos este mundo sin compasión, precisamente falta compasión en el mundo de la naturaleza. De repente hace calor y se incendian los bosques en California, y hace calor y se incendia todo Australia. Cuando vemos esta fuerza de la naturaleza, estamos viendo Midat Elohim. Y es una cosa muy interesante que no lo tengo acá puesto en el template, pero la palabra Elohim tiene la gematria de 86, que significan lo mismo que la palabra Hateva, la naturaleza. Por lo tanto, cuando nosotros vemos en el mundo natural cómo un tiburón se come una foca, no estamos viendo al tiburón como el malo y a la foca como la víctima, simplemente estamos viendo que son las leyes de la naturaleza, donde el grande y el fuerte se come al chico. Por lo tanto, el mundo como fue creado a través de las leyes de la naturaleza, que son las leyes que gobiernan el mundo natural. Pero ¿qué pasó en el segundo relato? En el segundo relato aparece el hombre y Dios dio al hombre libre albedrío, lo cual le dio la posibilidad de hacer las cosas bien o de equivocarse. Quiere decir, nosotros cuando Dios dice que nos hizo imagen y semejanza, quiere decir que nos hizo seres libres, seres que podemos obedecer y que podemos hacer lo que Él quiere, pero también podemos desobedecer. Y el hecho es que cuando Dios vio que el hombre iba a desobedecer, porque la naturaleza humana es probar, conocer, desobedecer, hacer, no hacer, dijo, si yo meto la Midat Adin en el hombre, en un minuto se muere. Por lo tanto, tengo que mezclar otro elemento, y el elemento para mezclar y para que el mundo pueda sostenerse es mezclar Hashem con Elohim. Quiere decir, tengo que meter la Midá de Rahamim a la creación, porque si no, a la primera que el hombre le iba a regar, que la regó instantáneamente, entonces toda la creación se hubiera caído. Y por lo tanto dijo, tengo que portarme buena onda con la creación, tengo que ser más tolerante con la creación, y lo que estamos tratando de explicar es que a partir del segundo pasuk, toda la creación está impregnada de Hashem Elohim, porque si no fuese por la misericordia divina, nosotros no tendríamos ningún mérito y no podríamos subsistir con las leyes de la naturaleza. Por lo tanto, lo que estamos tratando de entender acá es que las fuerzas originales de la creación, que es dar ilimitadamente o exigir ilimitadamente, no forman la vida. La vida se forma a través del deseo de Dios de dar, el deseo de Dios de limitar su benevolencia para que podamos existir, y por lo tanto la creación de un espacio supuestamente donde Dios vació ese espacio para que nosotros vivamos como el feto vive dentro de un útero y tiene una existencia aparte que la mamá. La idea de Tiferet es que nosotros somos un producto de ambas fuerzas y somos la correlación perfecta de ambas fuerzas. Espero que hasta ahorita se haya entendido bien. Ahora, otra cosa muy importante que quiero hablar de la Midá de Tiferet es que el término de la línea media y de estar en la línea media está íntimamente ligada a una Midá que la Torá se la atribuye específicamente a Jacob Avinu. En el Tanaj dice la siguiente palabra, dice, Titen emet le Jacob. Dale la verdad a Jacob. Por lo tanto, quiero atreverme a explicarles otro aspecto de Tiferet que juega con los mismos conceptos, que es la sinergia de los opuestos, que es el siguiente. Nosotros cuando pensamos en la verdad está escrita en hebreo de la siguiente manera, y esto es muy, muy interesante. La palabra emet, como pueden verla en la pantalla, tiene la letra Aleph, que es la primera letra del abecedario,
tiene la letra Mem, que es la letra de en medio del abecedario, y tiene la letra Taf, que es la última letra del escenario. Lo que significa desde un punto de vista lingüístico la palabra Emet es que el Emet nada más es producto de todo el panorama, del principio, de la mitad y del final. No, nosotros como seres del momento, seres que vivimos una época particular, cuando nosotros vemos una escena, estamos viendo una parcialidad del total. Por lo tanto, para poder vivir en Emet, es la capacidad que tiene la persona de experimentar todo el proceso. ¿A qué me refiero? Que cuando nosotros vemos la vida de Jacob, es más, el patriarca que está más metido en tranzas es Jacob. Jacob engaña al hermano y le pide que le dé la bejorá por un plato de sopas. Por otro lado, se presta a que su mamá lo manipule y se disfraza del hermano para engañar al papá para adquirir la braja. Y cuando se va a vivir con Labán, Labán le dice, trabaja para mí y te voy a dar a Rachel, y le mete a Lea en la cama y se acaba casando con Lea y con Rachel. Cuando se quiere despegar de Labán, Labán le dice, bueno, yo te voy a dar a ti una pequeña indemnización porque realmente todo tu trabajo me pertenece a mí y pues nada más te voy a dar mis animales defectuosos. Y Jacob hace una cosa de epigenética que es muy interesante que algún día analicemos y hace que todos los animales salgan defectuosos y deja a Labán en la bancarrota y él se lleva todo. Cuando nosotros vemos esto, decimos, ¿cómo que Met se lo vamos a dar a Jacob? Cuando Jacob es el más tranza de todos los Sabot. La palabra Jacob significa Ekev, significa torcido. ¿Cómo la Torah nos dice que es Emet? Esta es una clase que da para mucho, pero lo que les quiero explicar es que el Emet no es producto de ver una escena y decir esto es el Emet. El Emet es ver todo el panorama. Y lo que quiero que explicar con respecto a Jacob es que Jacob todo el tiempo, por ser Tiferet, está oscilando entre los extremos. Nunca el extremo va a ser el Emet. Nunca el extremo de una tendencia política, nunca el extremo de una tendencia económica va a ser la verdad. La verdad va a ser la armonía que hay entre los dos extremos. Por lo tanto, es muy interesante que nosotros al pueblo de Israel lo llaman Am Segulá. Y la palabra Segulá, mucha gente la confunde como el pueblo elegido, pero el Zohar HaKadosh dice que Segulá es los 3 puntos que hay acá, que son la vocal E. Esa vocal se llama Segol, Sagol. El Am Segulá es el pueblo que no está en el extremo derecho, que no está en el extremo izquierdo, que está en el centro. Por lo tanto, toda la vida de Jacob oscila en lo que él quiere y por otro lado, lo que él tiene que hacer. Cuando Jacob nace, dicen, Uish Tam, Jacob era un hombre Tam es simple, sencillo, Yoshev o Alim, que está tranquilo en sus tiendas, en sus casas. Entonces entendemos que era un joven que tenía una disposición muy espiritual, que le gustaba estar en casa, atendiendo a sus papás y estudiando Toire. Era un yeshive bojer. Y la vida precisamente le dice, te tienes que salir de tu zona de confort, porque no vas a crecer y no vas a encontrar la verdad si nada más te dedicas a lo espiritual. La vida de Jacob es un ser espiritual, se tiene que volver un gran negociante. Un hombre que se quería quedar en su casa, se tiene que ir con Labán, que es el estafador más grande de la historia. La persona que se quería casar con Rachel, el amor de su vida, se acaba casando con Lea y se muere Rachel joven y tiene hijos con las otras hermanas.
Dense cuenta que la vida de Jacob es una vida de puras tribulaciones y es una vida en donde él va a tener que salir siempre de su zona de confort para ir a buscar una definición mucho más amplia de lo que es el Emet. Otro elemento muy importante del Emet es que son letras que están bien sembradas en la línea donde se escriben. Por lo tanto, es muy importante que entendamos que Emet significa estar muy bien establecido con los pies en la tierra. Ese es otro tema muy importante. Ahora, dijimos que Jacob es Emet y Jacob es Tiferet, Jacob es la línea media. Entonces, quiero que vean una vez más en este diagrama que Tiferet precisamente es la intersección que hay entre lo que está arriba y lo que está abajo. Y esto es algo muy importante que el judaísmo trabaja y que tiene que trabajar. Y ahí podemos entender cuándo a veces está mal una persona o está bien una persona. Esto significa que una persona no puede poner todas sus esperanzas al mundo físico y toda su energía a hacer dinero y a hacer una vida de placer y una vida económica, una vida tangible, sino que tiene que tener balanceada su parte baja, que es su parte física, y tiene que tener balanceada su parte espiritual. Parte de lo que tenemos acá que entender es que tú podrías agarrar este tipo de diagrama y decir, bueno, ¿qué culturas están en el lado derecho? ¿Qué culturas están en el lado izquierdo? Y curiosamente, las culturas del lado derecho, por ejemplo, están con un tipo de calendario. Las culturas del lado izquierdo están con otro tipo de calendario. En cambio, el judaísmo maneja un calendario unificado entre la luna, el sol, etc. Quiere decir, son diferentes vertientes para entender la importancia que le da el judaísmo a la línea media, tanto en trabajar para mantenerte, estudiar para no perderte. Es como todo el tiempo esa interacción y esa sinergia que debe de haber entre fuerzas que aparentemente nosotros vemos como opuestas. Ok, ya llegamos a un momento en donde estamos entendiendo que Jacob no se puede sentar en sus laureles, Jacob no se puede quedar quieto, Jacob no se puede quedar en la casa a estudiar y atender a sus papás tranquilamente. Al contrario, todas las pruebas de Jacob van en función de salirse de su zona de confort y de su naturaleza primaria. Él es un hombre sencillo, tranquilo, y de repente se pone las pilas y hace cosas para agarrar la bejorá y luego para agarrar la brajá. Después se va con el tío y el tío lo trata de engañar y luego se trata de escapar del tío. Y toda la vida de Jacob va a ir en función de este perpetuo movimiento que es tan propio de Am Israel. Ahora, hay un momento histórico en donde Jacob deja de ser Jacob, bueno, nunca deja de ser Jacob, pero Jacob, después de todo este perpetuo movimiento y perpetua búsqueda de quién es él y de una definición mucho más amplia de él y de cómo incorporar las enseñanzas de su Zei de Abraham con su papá Isaac y de él crear algo nuevo, él se convierte en una entidad nueva llamada Israel. Y no sé si saben, pero la palabra Israel significa zrara, que significa luchar. Quiere decir que una parte importante de lo que es el destino del pueblo de Israel es la lucha constante, porque es el ser que trata de armonizar las dos fuerzas. Y no puede nunca decir, pues ya, me derrito y ya me voy a volver un materialista puro, o me derrito y me voy a volver un espiritualista puro. Y no es así. La espiritualidad en el judaísmo tiene la consigna de ser bajada al mundo físico y al mundo material que nosotros vivimos. Entonces, eso es algo que era muy importante para mí expresarlo. Ahora, de las cosas que podríamos ser como más interesantes con respecto a qué trabajar esta semana de Tiferet nosotros tenemos que entender que ante nuestra naturaleza, todos tenemos una naturaleza. Y la naturaleza de cada quien
a estas alturas, ya después de cierta edad, ya te la conoces. Hay gente que le gusta dar más y hay gente que le gusta recibir. Hay gente que es muy espléndida y muy generosa y hay gente que es muy pasiva y que le gusta más bien que le den y es comodina. Y no quiero decir que es malo una o es malo la otra, pero la vida de una persona se forja de relaciones. Y por lo tanto, la primera cosa que tenemos que trabajar esta semana es entender quiénes somos y dónde estamos con respecto a la línea. ¿Estamos del lado de Din o estamos del lado de Gesed? Normalmente todos los desbalances humanos están entre esta personalidad o la otra personalidad. Es muy difícil encontrar una persona que logre el perfecto balance. Por lo tanto, esta semana particularmente es una semana que se presta para trabajar el balance de una manera muy particular. Por lo tanto, la primera cosa que tenemos que hacer es ser honestos y entender de qué lado estamos. Muchas veces el que le gusta dar, el dar es una sensación muy expansiva. Es mucho más padre ayudar que ser ayudado. Es mucho más padre dar un donativo que pedir un donativo. Pero por otro lado, muchas veces nuestro motivo de dar está más en función de nuestro deseo de hacer lo que queremos que de tomar en cuenta las necesidades del que lo va a recibir. Quiere decir, cuando una persona está acostumbrada a dar, da y da y da, y muchas veces en nuestro afán de dar, estamos haciendo daño a la parte receptora. Uno, porque muchas veces la ayuda que requiere el otro no es que le demos, sino es que le exijamos, que ese es un tema muy importante. Por otro lado, muchas veces damos en función de lo que queremos dar o de lo que sabemos dar. Y muchas veces no le preguntamos a la otra persona, ¿qué es lo que tú quieres? Muchas veces vemos una persona que requiere de algo y nosotros intuimos que necesita esto y muchas veces no le preguntamos y consultamos con él si lo que estamos dando es lo que él quiere recibir o lo que él necesita recibir. Entonces, este es un tema muy importante que tenemos que evaluar nosotros con nosotros. Y obviamente, pues, como está en la línea media, Tiferet van mucho de función de cómo nosotros estamos relacionándonos con las demás personas. Quiere decir, ¿cómo te relacionas tú? Ahorita estamos todos como en una convivencia estrecha, en un ambiente cerrado, conviviendo muy de cerca con pocas personas, que puede ser muy lindo, pero también puede ser asfixiante. ¿Por qué? Porque las personas se friccionan. Entonces, lo que yo quiero explicar, cómo es el término correcto de trabajar Tiferet en una relación, es que por un lado, sirve este triángulo, cualquier triángulo sirve. Por un lado está my way, mi forma de ver las cosas. Por otro lado está your way. Normalmente cuando hay una disputa o cuando hay un conflicto, ya sea con tu hijo, con la muchacha, con tu esposo, con tus papás, con el que sea, yo veo las cosas de una manera y tú las ves de otra manera. Normalmente lo que hace la gente es que dice, mira, yo no quiero tener problemas, voy a ceder, que haga lo que quiera. No quiero que se enoje, entonces voy a ceder. Pésimo. Cuando una persona cede, tarde o temprano lo va a resentir. Tarde o temprano se va a sentir vacío o se va a sentir débil o se va a llenar de rencor. Quiere decir, en el momento se ve como muy maduro ceder y decir, mira, ¿sabes qué? Ya, que salga. ¿Sabes qué? Ya que se vaya, que me deje de molestar. O hay gente que siempre se quiere salir con la suya y decir, es que yo tengo más experiencia y en base a lo que yo he vivido y en base a que yo te mantengo y en base a que yo tengo este poder, tienes que hacerme caso. Entonces, cuando hay este conflicto entre my way y your way, la solución es Tiferet. ¿Y qué es la solución de Tiferet? Tiferet es, no es my way, no es your way, hay un third way. Y lo que quiero explicarles es que cuando nosotros llegamos a una tercera solución, que no es mi visión y no es tu visión, quizás se ve como que aquí
tuve que ceder un poco, pero este también tuvo que ceder un poco. La sinergia que hay en el acuerdo de dos cosas opuestas no es, pues ya me amolé o yo me amolé, sino es llegar a un acuerdo aún más grande y aún más generoso que sirve a las dos partes para que las dos partes se sientan bien y por otro lado, cada quien en su visión piensa que uno tiene la verdad y lo que acabamos de explicar es que la verdad nunca está en los extremos. La verdad nunca está en la extrema derecha y en la extrema izquierda. Nunca está en el capitalismo puro y en el socialismo o en el comunismo puro. Siempre la mejor versión va a ser la negociación que se pueda hacer en donde cada una de las partes aporte algo y ceda algo. Y por lo tanto, Tiferet es la mejor solución para generar una sinergia que es aún más grande y es aún más generosa que la suma de las dos partes. Ahora quiero hablar de un término que es muy importante y con este término ustedes van a entender qué maravilloso es vivir en Tiferet y por qué Am Israel tiene que vivir en Tiferet. La realidad es que Tiferet, en el sentido más físico, tiene que ver con la belleza. Y la belleza es algo que, a pesar de que pensamos que es algo cultural, hay cosas que todos los seres humanos detectamos como bello. Lo que hay cuando hay orden, cuando el orden hay una armonía en el orden. Por ejemplo, muchas veces yo estoy en Acapulco, ustedes lo han vivido, de repente hay un atardecer que se sale de proporción, de esos atardeceres que por algún motivo el sol se puso más rojo y el cielo se puso más dramático y el mar se puso más lindo y el reflejo y las gaviotas y acá y allá. Y de repente todo mundo baja de los condominios a ver el atardecer y se ponen a tomar fotos y selfies y todo esto. ¿Por qué ese atardecer es más lindo que otro atardecer? Y es porque hay elementos opuestos que se ponen en un cuadro y que juegan una armonía perfecta. Por lo tanto, gran parte de lo que es el arte, gran parte de lo que es la belleza, gran parte de lo que es la música y gran parte de todos nuestros sentidos están dominados por un deseo de ver esa belleza y de reconocer en esa belleza un orden más grande que la suma de todas sus partes. Entonces les quiero ahorita poner unos ejemplos que me parecieron muy padres, porque nosotros, por ejemplo, vemos este vitral. Este vitral es un vitral probablemente de una catedral, no sé si es Notre Dame o la Sainte-Chapelle, no me acuerdo de dónde lo saqué, pero cuando nosotros vemos una estructura así, decimos, qué belleza. ¿Por qué vemos esta belleza? Estamos viendo elementos completamente contrastados que todos juegan armoniosamente en una línea media, con una simetría y con una capacidad de integración que nos fascina. Y no hay una persona en el mundo que algo así vea y que no vea una belleza. Obviamente esto está hecho por el hombre, pero si ustedes tienen en su casa un kiwi, abran un kiwi o abran una naranja y vean qué belleza es ver un kiwi. Ver un kiwi implica ver cómo hay un círculo y cómo cada semilla está equidistante de las demás semillas y cómo vienen los radiales, que parece como un ojo, parece un iris. Este tipo de imagen, lo que estamos viendo, es una cosa bellísima. ¿Y por qué hay esta belleza? Porque hay una proporción en donde por un lado está el negro, que es un opuesto, y están los colores que son opuestos al negro, y cada color va a armonizar en proporción perfecta con la simetría que se juega a través de esto. Cuando nosotros vemos esto, estamos viendo un ojo, estamos viendo un kiwi, estamos viendo una célula. Todo el universo conspira en esta perfecta simetría y en esta perfecta belleza. Les voy a poner un poco más de ejemplos porque sí vale la pena. Un rostro bello. Agarren a un hombre bellísimo, agarren, no sé, a Brad Pitt, agarren a una mujer bellísima. ¿Qué es belleza y por qué el estándar griego de la belleza se quedó como el estándar para toda la humanidad?
¿Por qué? Porque maneja la simetría. Pero la simetría genera algo más grande que la mitad de cada parte. En pocas palabras, cuando vemos este rostro, es un rostro muy bello. ¿Y por qué es un rostro bello? Porque la computadora analizó que existe una gran simetría entre el lado derecho y el lado izquierdo. Cuando nosotros vemos una persona y decimos, la verdad está bien fea, lo que estamos viendo es que está muy asimétrica, que tiene un ojo más chico, que tiene la nariz chueca, que tiene el labio más grande abajo y más chico arriba. Quiere decir, el ser humano está preparado para detectar la belleza y analizar la belleza y decir, esto es bello. Obviamente, pues, acá lo estamos viendo a nivel humano, lo estamos viendo a nivel de obras de arte, pero lo podemos ver en todo. Piensen qué interesante sería, ¿por qué Dios no nos hizo un alimento como el maná para toda la humanidad, para siempre? ¿Por qué no nos da un Gerber nutritivo, una papilla que contenga proteína en perfecta proporción, fibra, carbohidratos, todo lo contenga y simplemente lo comes y estás perfectamente nutrido? Pero en cambio nos dio arúgula y nos dio la ensalada y los jitomatitos cherries y las granos y las cestas y los quesos. Esta belleza de ver una ensalada con cebollita morada, con todos los elementos, hace que haya un balance tanto en la vista como en el sabor, como en la textura. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, este cuadro. Lo puse particularmente, no nada más porque es famoso, es un cuadro de Klimt, es el retrato de Adele Bloch-Bauer. La verdad es que Adele Bloch-Bauer estaba bastante fea. Si ustedes se dan cuenta, era una mujer que tenía la mano tullida, se sabe que tenía la mano tullida, y era muy desproporcional en su cara. Pero nosotros vemos este cuadro y nos volvemos locos. Es la mujer dorada, es lo máximo. ¿Por qué nos fascina? Nos fascina no por ningún elemento en particular. Cada elemento no es la gran cosa. La cara de ella no es la gran cosa, la manita chueca no es la gran cosa, el exceso de dorado no es la gran cosa, porque podría ser como un cuadro de estos monocromáticos de Matthias Geritz, que la gente dice, no le veo nada porque es todo dorado. Lo que los quiero explicar es que lo que es bellísimo de este cuadro es la proporción que hay donde todo tiene una simetría y un juego perfecto. Por ejemplo, nosotros vemos acá cargadísima la imagen de dorado, con los símbolos todos estos del Art Nouveau, de símbolos egipcios. De repente vemos acá un cuadrito blanco y un cuadrito de otro color que hacen una perfecta armonía entre esta parte y esta parte, entre esta parte y esta parte. Quise utilizar esta imagen particularmente porque realmente, de verdad, ella no es bella y nosotros lo vemos como el cuadro más bello que nos podemos imaginar, pero la belleza es la belleza de Tiferet, en donde no es una cosa lo que hace bello a la cosa, sino es la mezcla de cosas inclusive opuestas. Básicamente, quiero compartir con ustedes otro elemento, por lo que espero que sí lo pueda compartir, porque no estoy muy versada en compartir música, pero algo muy interesante es que la música, además de que tiene las 7 notas, y las 7 notas tienen una íntima relación con las 7 sefirot que se trabajan en el Homer, porque Do es Geset, Re es Din, Mi es Tiferet, etcétera, etcétera. Gran parte de los compositores, y particularmente los compositores de la época barroca, lograron una perfección musical que es outstanding, es fuera de serie. Y básicamente, desde un punto de vista, tú puedes oír una música y decir, me gusta, no me gusta. El canon se va cambiando porque el ser humano ha aumentado su capacidad de lo que es la simetría perfecta, etcétera, etcétera. Pero alguien como, por ejemplo, Bach o Mozart, lograron una perfecta armonía porque lograron, desde un punto de vista matemático,
manejar las notas y hacer balance entre ellas. Y lo que nosotros oímos cuando oímos una partita de Bach, o cuando oímos, que ahorita voy a tratar de poner una invención de Bach, yo en algún momento cuando tocaba piano, dije, ¿por qué son tan maravillosas las invenciones de piano? Y me di cuenta que lo que tocaba la mano derecha, que es la clave de sol, lo tocaba la clave de fa en la mano izquierda en destiempos. Entonces, esto creaba un balance entre una clave y la otra clave que en su totalidad era percibida como una armonía divina. Es lo que le llaman la proporción áurea y la proporción divina. Entonces, en este momento, espero que sí lo pueda transmitir, quiero transmitirles una invención de Bach, la número 13, que realmente arbitrariamente la oí y dije, está perfecta. Y quiero que pongan mucha atención en la capacidad que tuvo Bach y en general todos los barrocos y todos los de la época clásica, lograron hacer música con una armonía perfecta, pero en donde la grandeza no es esto y nada más esta mano acompaña y no, sino la integración de el derecho de la clave de sol con la clave de fa es tan perfecta que es absolutamente hermoso. Vamos a oírla. Pues miren, básicamente con esta música y con estas fotografías, lo que yo trato de explicarles, que vamos a tener que trabajar esta semana, es trabajar en nuestras relaciones y tratar de trabajar en nuestro balance interno. Estar balanceado implica estar sano. La definición de la salud, ahorita que estamos con este tema de la salud, la enfermedad, de la pandemia, estar sano es un estado de equilibrio entre todos los componentes de nuestro cuerpo. Tenemos mucho tiempo porque las personas, por más de que tengamos que hacer cosas y preparar y acá y allá, el hecho de no tenernos que transportar, de no tener que trabajar de la manera que normalmente lo hacíamos, estamos ganando mucho tiempo interno. Y durante este tiempo interno, lo que tenemos que tratar de buscar es el balance entre nuestra existencia física, los cuidados que tenemos que tener para estar sanos, hacer ejercicio, llevar una buena alimentación, tomar los suplementos que quieran, lavarse las manos, tener este tipo de cuidados, pero también tenemos que cuidar mucho nuestra característica espiritual. Quiere decir, tenemos esta capacidad de generar tiempo para meditar, tiempo para ver el mundo que nos rodea. Muchas personas me dicen, es que yo no sé meditar. La mejor manera de meditar en el judaísmo es ver el mundo que Dios creó. Es agarrar, de verdad, y en vez de agarrar una fruta o agarrar una cosa, verla. Y ver una hojita del jardín y ver cómo cada hojita tiene su venita y cada venita lleva la savia a otro lugar. Ver una flor, ver una rosa, ver un fruto, ver una verdura. Cuando una persona visualiza el mundo con conciencia, se da cuenta de la grandeza enorme que hay en la creación.
hay algo muy interesante que también puedo compartirles a ustedes, que es algo padre. Durante la época del Homer, se cuenta el Homer, se hace ejercicio sobre cómo es mi balance, cómo es mis relaciones, y practicar en casa este tema de no es que te doy la razón, no es que yo tengo la razón, no es que nadie tiene la razón. La verdad siempre está en medio. Es una virtud poder trabajar los conflictos y las cuestiones familiares hasta con los hijos. Muchas veces tú como papá quieres disciplinar y te impones y dices, no, es que ya te tienes que ir a dormir. No es que el hijo está para retar la autoridad del papá, ni mucho menos, pero muchas veces simplemente en vez de venir, dictaminar y decir, ya te apago la luz y ya te vas a dormir, decir, bueno, vamos a dormir, cuéntame cómo te fue acá, bajarle un poco el pace, oír lo que tiene que explicar, a lo mejor necesita 5 minutos más. Ese tipo de armonía que hay ante los conflictos es algo que nosotros tenemos que entender que es algo muy importante que tenemos que trabajar. Hay una línea de Lana Bejoach, que por último la voy a compartir y después ya voy a abrir para que hagamos preguntas. Me parece que está acá, espero que esté acá, en donde, no, no, sí puede ser que sí, no sé dónde la dejé, no importa. La tefilá de Lana Bejoach es una tefilá que está hecha exactamente igual que el Homer. Quiere decir, cada línea, son 7 líneas, y cada línea equivale a la línea que tenemos que meditar para adquirir esta fuerza. Hay algo que les quiero explicar. Se ve que es un trabajo interno y es un trabajo donde uno se invierte en el trabajo, pero quiero decirles que desde un punto de vista energético, Hashem nos manda las pruebas y nos manda los ambientes y nos manda la energía para que nosotros naveguemos en esa energía y la trabajemos. Quiere decir, es la perfecta conjunción de lo que está pasando afuera y de lo que está pasando adentro. No es nada más un trabajo interno que lo puedes hacer y ya. El trabajo interno se ve bendecido por la energía externa que tenemos en este momento. Entonces, básicamente, lo que yo les invito es a ver sus relaciones, tratar este tema de balance, ver la belleza que existe en el mundo, y de esta manera es la forma correcta de tratar nuestra energía de Tiferet. Como estamos ya inaugurando hoy en la noche la energía de Netzach, que es la semana que viene, y hasta la próxima semana nos vamos a ver, yo antes de Shabbat, Bezrat Hashem, voy a mandarles un pequeño video para que empiecen a trabajar la energía de Netzach, que es la energía que se trabaja a partir de mañana hasta el próximo jueves. Quiere decir, no quiero que se queden con la energía pasada sin empezar con la energía que viene. Por lo tanto, les voy a compartir a todos los que se inscribieron, les voy a compartir un pequeño video con diferentes alternativas de cómo trabajar la energía de la siguiente semana. El Homer es un poco, no es una manda, pero sí está como que pisándonos los pies. Entonces hay que como que tratar de volcarnos a esa energía. Creo que en este momento, pues, doy por terminada la clase y me encantaría que